Bien, el tercer tipo de integridad declarativa que vamos a ver o que existe es la integridad declarativa de dominio, integridad de dominio. La integridad de dominio está pensada en controlar o en enfocarse en los valores de las columnas. De hecho, dominio, si nosotros nos recordamos, es un término matemático que se refiere a los valores que son válidos o para los cuales una función es verdadera, ¿verdad? Entonces, eso es un dominio. Entonces, existen cuatro tipos de integridad de dominio. Vamos a conectarnos a nuestro servidor para que los podamos ver. Vamos a cambiar de servidor. Ahí está. Entonces vamos a crear una base de datos. Create database dominio. Y mencionábamos que existen cuatro tipos de integridad de dominio. La primera son los valores por omisión o valores por default. Valores por omisión. La segunda son los checks o, o chequeos o condiciones, podríamos decir. El tercero son las reglas y los cuartos son los tipos de usuario. ¿Okay? Entonces vamos a ir viendo cada uno de ellos está enfocado en controlar cierta área específica de todo lo que es la integridad de dominio. Y vamos a ver lo que es un valor por omisión. Un valor por omisión, el término omisión, que en computación lo manejamos mucho, viene del verbo omitir. Entonces, ¿qué va en base de datos? Un valor por omisión significa qué valor se va a colocar o qué valor se va a guardar en una columna cuando nosotros omitimos colocar valor de forma explícita en esa columna. Entonces, el valor por omisión de todas las columnas es nulo. Por eso cuando nosotros hacemos un insert y en una columna no ingresamos valor, el valor obviamente debe de ingresarse un valor en esa columna, el valor es nulo. Vamos a revisarlo. Vamos a crear una tabla, create table, factura. Aquí tiene factura ID. Cliente ID. Subtotal. Vamos a colocar aquí fecha. Para que, vamos a colocar tres columnas que nos van a servir para el valor por omisión. Fecha, subtotal y impuesto. Obviamente podemos pensar que el impuesto deberían ser valores por valores diferentes, pero como esto es con fines didácticos y asumamos que tienen el resto de integridad declarativa, sus llaves primarias, sus llaves foráneas, si es que fuera necesario. Aquí nos interesa nada más el tercer tipo, que es integridad de dominio. Entonces veamos. ¿Qué pasa si nosotros... Bien, si tenemos la tabla que acabamos de crear, la tabla factura, y yo ingreso una
una fila en dicha tabla, pero le ingreso valor a todas las columnas, los valores por omisión ahí no tienen ninguna relevancia, porque al haber poner 2021 0410 subtotal 1000 impuesto 150. Entonces, en ese caso los valores por omisión aquí hay un error, pero vamos a corregirlo. Como la tabla es de prueba, no hay problema en que la borremos. Aquí tengo el error de que la fecha no puede ser datetime, un error craso. Vamos a crear. En ese caso no hay ningún valor por omisión que se aplique. Ahora, ¿en qué momento se aplican los valores por omisión? Bueno, valores por omisión se aplican cuando yo, por ejemplo, hago una sintaxis como esta. ¿Ok? El registro se inserta, pero como yo en esta sentencia inserté solo 4 valores para esos registros, entonces viene el motor de base de datos y complementa el quinto valor con el valor por omisión que está previamente determinado, que es null. Ahora, el problema con el null es que tiene cierta propiedad que nos puede dar problemas a la hora de que esa columna nosotros la involucramos en un cálculo. Si nosotros proyectamos una columna que incluya columnas que tienen null, ¿sí? Nos damos cuenta que todo valor, sin importar si este es numérico, alfanumérico o de cualquier tipo, operado con un null, se vuelve nulo. Entonces aquí tengo 200 de subtotal y no tengo impuesto, el total debería ser 200, pero por el efecto del null se convierte en null, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, decirle al SQL que para esta columna en específico, el null no es el valor que a mí me interesa como un valor por omisión y lo sustituyo por un valor que me sea más acorde a mis necesidades. Obviamente ese valor va a cambiar dependiendo del caso que nosotros estemos evaluando. En este caso a mí me convendría un valor por omisión de 0 en lugar de null. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, un valor por omisión se crea con el comando create default. Le colocamos un nombre, voy a colocar un prefijo dft y un nombre descriptivo. Básicamente un default es como colocarle un nombre a una constante, como cuando en algunos lenguajes de programación nosotros tenemos una constante, pero en lugar de utilizar el valor numérico de esa constante, yo defino un identificador, ¿sí? Cuando en C++ nosotros utilizamos const y le asignamos un valor. Esto es ¿para qué? Para que cuando nosotros estamos desarrollando el código fuente, en lugar de estar colocando el valor numérico, coloquemos ese identificador, por si en algún momento
deseáramos cambiar ese valor, no tengamos que irlo a cambiar a todo el código, sino solo al lugar en donde definimos el identificador. Entonces, básicamente esa es la función que nosotros andamos buscando aquí, colocarle a esa constante un nombre para poder utilizarla más adelante. Entonces, aquí creo yo un objeto de tipo default, ¿no?, llamado DFT0. DFT es un prefijo que yo decidí colocar, y 0 es eh, un nombre eh, significativo al valor. Entonces, como en este caso, obviamente, el valor al que le estoy, o la constante a la que le estoy colocando nombre es 0, coloco ese nombre, ¿verdad? Entonces, pero pudiera ser cualquier nombre, ¿verdad? No necesariamente tiene que ser bajo esa sintaxis, bajo esa nomenclatura. Bien, aquí ya tenemos nosotros el objeto creado. Ahora lo que necesito hacer es vincularlo con esta columna. ¿Cómo lo vinculo? Bueno, lo podemos hacer utilizando el procedimiento almacenado SP bind default. Bind default es la unión de dos palabras, que es bind, que significa vincular o relacionar, y default. Cuando nosotros hay una regla de nomenclatura que dice que cuando vamos a crear una palabra compuesta por dos palabras simples y la última palabra, la última letra de la primera palabra es igual a la primera letra de la segunda palabra, lo que se hace es colocar solo una de ellas. Por esa razón es que bind default solo lleva una letra D, ¿verdad? Aunque realmente son dos palabras. Eso es una mera regla de nomenclatura, ¿verdad? Entonces, bind default, entonces le digo cuál es el objeto que quiero relacionar. El objeto es de ft0. ¿Y con qué columna deseo relacionarlo? Digamos que en este caso yo lo deseo relacionar con la columna impuesto de la tabla factura. Debe de colocarse el nombre de la columna calificado, ¿verdad? El nombre de la tabla, punto, columna. ¿Okay? Entonces, lo ejecutamos. Ahí está estableciendo la relación entre la constante 0, nombrada DFT0, y la columna impuesto de la tabla factura. Vamos a esperar que, una vez que hemos establecido la relación entre ese objeto default y la columna, ya para esta columna se cambió el valor por omisión. Vamos a comprobarlo. Vamos a agregar la columna 3, la fila 3, digamos que este es del cliente 2, y este es por 300. Ok, entonces vamos a ver si es cierto, si funciona. Y ahí lo podemos ver. Miren, el impuesto, aunque yo no lo definí, que el valor del impuesto era 0, ahora sí, miren, ya en lugar de null. Ahora, aquí podemos ver que los valores por omisión solo funcionan para las filas futuras a insertar, ¿verdad? Las filas que están insertadas no son modificadas por los valores por omisión. La única manera de modificar una fila que está insertada es a través de un update. ¿Ok? Entonces, ahí ya lo tenemos. Ahora, no necesariamente, como mencionábamos, solo será siempre. Y no necesariamente las columnas tienen que ser de tipo numérico. Imaginémonos que yo quiero colocar un valor por omisión en la columna fecha, porque ahorita así como tenemos, si nosotros no especificamos la fecha, el valor por omisión de la fecha también es nulo. ¿Okay? Entonces, nosotros podemos crear un valor por omisión para una fecha. Y puedo decir create default de ft0 as
get date, que es la fecha del día de hoy. Uy, qué error tan grande. DFT0, DF fecha, o fecha hoy, o DFT hoy. El nombre que nosotros se nos pueda ocurrir. Ahí está creado. Lo siguiente sería relacionar ese valor por omisión de FT fecha con la columna factura fecha. ¿Y cómo lo vamos a comprobar? Bueno, insertemos una factura a la cual no le especifiquemos una fecha. Tenemos factura 4 para el cliente 1 y por 400. Vean, no especificamos una fecha, un valor para una fecha. Veamos cómo se insertó el registro número 4. Aquí lo tenemos, ¿no? Está la fecha insertada. Solo que obviamente el getDate nos va a devolver toda la fecha con todo y la hora, ¿verdad? Probablemente, si nosotros quisiéramos la fecha, pues tendríamos que hacerle un convert para poner solo la fecha sin las horas, ¿verdad? Pero ya eso ya es manipulación de datos más que diseño. Aquí lo importante es que entendamos cuál es el proceso de. Ahora, y si en un momento yo deseo removerle el valor por omisión que le he colocado a una columna para que el valor por omisión vuelva a ser el que originalmente estaba, o porque deseo remover ese valor por omisión para colocar otro valor por omisión, pues es tan sencillo como SP. Si bind default es para vincular, entonces un bind default es para romper la relación existente. Entonces, solo necesitamos un parámetro, que es el nombre de la columna, porque una columna solo puede tener un valor por omisión, ¿verdad? Entonces solo le decimos que queremos a esa columna quitarle el valor por omisión que ésta pueda contener. Ya se rompió, quiere decir que si yo ahora vuelvo a insertar una factura y tampoco especifico el valor de la fecha, el valor tendría que volver a ser null, el valor con que se inserta. Vamos a comprobarlo. Ahí está. Entonces, con bind default relacionamos un valor por omisión con una columna. SP, un bind default, nos sirve para romper esa relación y volver a colocar el valor por omisión que está predefinido en SQL Server, o sea, el valor null. Entonces, eso es el primer tipo de integridad de dominio, valores por omisión. Obviamente, recalquemos o tengamos claro que no existe un valor por omisión fijo que nosotros podamos sustituir, ¿verdad? Ese valor por omisión va a depender de qué es lo que más nos conviene a nosotros, dependiendo del tipo de cálculo. Ahora, si esa columna nunca la vamos a utilizar para un cálculo, entonces nosotros podemos dejarle el valor nulo, ¿verdad? El valor null solo el valor por omisión diferente a null solo se recomienda en aquellas columnas que nosotros vayamos a utilizar. Ahora, también nosotros en manipulación de datos aprendimos que existen funciones que nos ayudan a validar si el valor en una columna es nulo, si es que nosotros no queremos cambiar el valor por omisión, ¿verdad? Entonces, nosotros perfectamente podemos dejar el valor por omisión predeterminado y ese problema resolverlo en el momento de que estamos manipulando los datos. Y eso es una cuestión que nosotros determinamos cómo nos conviene más. Vamos a pasar al segundo tipo de integridad de dominio, que son los checks. Los checks son condiciones que nosotros le podemos establecer a una tabla, condiciones que deben ser cumplidas por los registros para que la tabla acepte a dicho registro. Entonces,
creemos una nueva tabla, digamos, create table empleado. Empleado ID. Null. Nombre. Varchar de 1. Not null. Sexo. Varchar de 1. Not null. Civil. Varchar de 1. Not null. Y pues con sus correspectivos constraints de ya primario. Constraint PK empleado primary key. Bien. Cuando nosotros definimos un tipo de dato, ya estamos haciendo integridad de dominio. ¿Por qué? Bueno, porque cuando yo defino una columna que sea de tipo entero, yo automáticamente ya estoy descartando una serie de valores. Por ejemplo, en un tipo entero yo no puedo colocar letras, en un tipo entero yo no puedo colocar imágenes, en un tipo entero yo no puedo colocar fechas. ¿Sí? Lo mismo cuando... aquí tengo un error. Ese nombre, nadie tiene un nombre de una letra, a menos que sea, que sea un código. Entonces, vamos a eliminar. Y vamos a decir que el nombre es un nombre de 50. Ahora, pero cuando yo digo, por ejemplo, un varchar de una posición, yo estoy haciendo integridad de dominio, porque yo estoy diciendo que en el campo sexo, yo no voy a permitir la palabra femenino, ni voy a permitir la palabra masculino, ¿sí? O en el estado civil, al colocar un varchar de 1, yo estoy diciendo que no voy a permitir la palabra casado, ni voy a permitir la palabra soltero, ni voy a permitir la frase unión libre, y que son los tres estados civiles permitidos. Entonces, fíjense bien, pero tengamos en cuenta que aunque yo coloqué varchar de 1, varchar ya nosotros vimos que permite 256 posibles caracteres. Y nosotros sabemos que por lo menos según la legislación de nuestro país, obviamente esto va a cambiar de acuerdo al país en que nosotros nos encontremos, de acuerdo a nuestro país, a la legislación, solo son válidos dos posibles valores para para el campo sexo, ¿verdad? O género, como acostumbran a llamarlo en algunos, en algunos casos, ¿verdad? Entonces, eh, según nuestra normativa, solo existen dos posibles valores. Es un valor binario, ¿verdad? Es o femenino o masculino. En otros países se permiten, digamos, el sexo X o, o sexo indefinido o diferentes. Bueno, según la ONU existen 112 géneros diferentes, ¿verdad? Pero ya esos son temas de otro, son discusiones de otro tema. En nuestra legislación existen dos posibles valores. Entonces, si nosotros tenemos dos posibles valores y ese campo me permite que yo pueda almacenar 256 valores diferentes, todavía me sobran 254 posibles valores. Entonces, yo puedo o nosotros podemos en el SQL decirle a esa columna que solamente me acepte dos posibles valores. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a crear un constraint alter table. Ya sabemos que el alter table sirve para crear constraint. Lo habíamos utilizado para crear constraint de llaves primarias y de llaves foráneas. Ahora lo vamos a utilizar para crear constraint de integridad de dominio. Entonces, en este caso, la tabla es empleado, add, constraint,
Le colocamos nombre a nuestro constraint. Yo acostumbro a colocar un prefijo CHK, una abreviación de check, el nombre de la tabla y el campo. Esto es una mera nomenclatura, ¿verdad? Nosotros le podemos colocar el nombre que nos parezca. Entonces, en este caso, CHK empleado sexo. ¿Qué tipo de constraint vamos a colocar? Bueno, pues un constraint de tipo check. Y entre paréntesis, yo voy a colocar la condición que hace válidos los valores de esa columna. Entonces, yo voy a decir que esa columna, sexo, solo puede ser una letra F. La puedo colocar en minúscula o en mayúscula porque el SQL Server es case insensitive. O el campo sexo puede ser una M. Entonces, esta condición me asegura que cualquier otro valor, obviamente nosotros vamos a colocar aquí, en este caso específico, no quiero atentar contra la dignidad de nadie, en este caso específico vamos a escoger esos dos posibles valores como los valores válidos, pero así al tiempo que usted está viendo este video ya existen más posibles valores, pues no se sienta, espero no ofender a nadie, ¿verdad? Ya eso solo sería cuestión entonces de agregar ese nuevo posible valor que pueda ser válido a la condición. Entonces en este caso, la columna solo será válido cuando el valor insertado en ella sea o una letra F o una letra M. ¿Okay? Vamos a comprobarlo. Insert into empleado values. Vemos que el empleado 1, que se llama no sé, vamos a colocar un nombre que no afecte la dignidad de nadie. Vamos a ver, digamos que se llama X, Y, Z, se llama este empleado. Y que su sexo es X y que su estado civil es casado. Vamos a ver qué pasa si nosotros intentamos insertar esa fila. X es una letra válida dentro de los posibles valores del varchar, ¿cierto? Pero aquí me debería no es, aquí me lo dice, mire que el insert que estamos tratando de hacer violenta el constraint CHK sexo empleado. ¿Por qué? Bueno, porque para esa columna los únicos dos posibles valores que nosotros definimos fueron la letra F y la letra M. Y el valor que estamos tratando de insertar no es ni una letra F ni una letra M. Entonces, nosotros podemos colocar cualquier valor que nosotros querramos y el motor de base de datos siempre nos lo va a rechazar, a menos que el valor que insertemos sea, mire que yo aquí lo coloqué en minúscula, pero acá lo voy a colocar en mayúscula y el SQL igual me lo va a aceptar. Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver. Ahí ya lo aceptó. Vamos a ver si es cierto. Ahí está. Ahora, un constraint de tipo check puede llevar una condición tan sencilla o tan compleja como nosotros lo necesitemos, ¿verdad? Puede ser que usted quiera en una sola condición. Nosotros podríamos validar en dos condiciones diferentes, en una el campo
También puede ser, si no quiere utilizar un OR, podemos utilizar un IN, podemos utilizar un like. Ya la condición, pues, es una condición tal y como nosotros las aprendimos en manipulación de datos, pues una condición simple o puede ser una condición compuesta, ¿verdad? En este caso, los valores válidos para, nuevamente, según la legislación, ¿verdad? De nuestro país son casado, soltero y unión libre. No existen, según nuestra legislación, no existen otros estados civiles, ¿verdad? El estado civil divorciado, el estado civil viudo, el estado civil es complicado, tampoco existen, ¿verdad? Entonces, podemos comprobarlo. Bueno, ahí me equivoqué en la sintaxis, ¿verdad? Porque no existe un campo civil. Civil, ahí ya lo insertó. Obviamente, para que lo mismo que con las llaves primarias y las llaves foráneas, ¿verdad? Para que estos tipos de constraints puedan ser aplicados, puedan ser válidos, no deben de haber registros que violenten esa integridad. Si yo ya tuviera un registro que violenta esa integridad de tipo check, no me lo permitiría, ¿verdad? Entonces, cuando hay dos o más constraints de tipo check, el SQL las relaciona internamente a ellos con un AND. O sea que aunque estas condiciones son independientes, ¿sí? Las definimos en cada sentencia, para el SQL es como que usted hubiera escrito esto, ¿no? ¿Qué significa eso? Bueno, que para que el SQL determine que un registro es válido, debe cumplirse esta condición, pero también obligatoriamente debe cumplirse esta condición, ¿verdad? Aunque están en sentencias separadas, aunque cada una de ellas tiene su propia condición, para el SQL las dos forman una sola condición, ¿verdad? Y si hubiera una tercera, pues las tres condiciones que hay. Entonces vamos a, creo que ya lo habíamos agregado. Si ya lo agregué, y me va a decir que sí. Vamos a ver, comprobémoslo. Agreguemos un segundo empleado. Digamos que este es el empleado ABC. Y nuevamente, ¿verdad? Que es de sexo X. Digamos que yo aquí me equivoqué y puse que es de sexo C porque creí que los campos estaban al revés. Y de estado civil F. Pues obviamente no es válido porque ahí yo cometí el error de que los coloqué al revés los valores, ¿verdad? Entonces, y yo puedo corregir uno de ellos, ¿sí? Pero tampoco me lo va a aceptar porque para que sea válido yo tengo que corregir ambos, ¿verdad? Entonces, sí, ahora cuando ya ambos son válidos, ¿ok? Entonces, si usted no quiere colocar de forma individual, usted también puede colocar esta sentencia, estas condiciones como una sola. ¿Sí? Te puede decir alter table, empleado, drop constraint. Bueno, los constraints no se pueden modificar, ¿verdad? Nosotros tenemos que borrarlos y volverlos a crear. Esto creo que ya lo vemos. Entonces ahí borré los dos constraints. Y digamos que a mí no me interesa colocarlos como individuales. Yo quiero colocar un constraint que me incluya todo. Esto no va a ser si la relación que voy a establecer es un AND, pues no hay una diferencia. Ya va a depender más de que esa es la manera en que a mí eh, me, me parece. Ya es por una cuestión propia. Yo puedo colocar esas dos condiciones en una sola. ¿Okay? Entonces yo puedo decir
¿Por qué lo tengo que colocar entre paréntesis? Bueno, porque como hay un condicional OR, entonces cuando yo tengo en una sola condición AND y OR juntos, estoy obligado a colocarlo entre paréntesis, porque si no el resultado puede variar de lo que yo estoy esperando. Pero eso ya usted lo aprendió en, en clases de programación, ¿verdad? En donde se ve el comportamiento de los diferentes operadores. Ahí está. Miren, aquí, si, si nosotros queremos, podemos colocar dentro de un check tan compleja la condición como a nosotros nos parezca, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, o las puedo colocar de forma individual, siempre y cuando, ¿sí?, yo sepa que la forma en cómo esas condiciones se relacionan es con un AND. Si es otro, ¿verdad? Por ejemplo, yo puedo tener una condición de que o se cumpla una o se cumpla la otra. Entonces, en ese caso sí estoy obligado a colocarlas de forma eh, juntas, por el hecho de que va ese OR colocado como, no en este caso, ¿verdad? Porque en este caso, eh, ok, bien. Fíjese bien, yo no pudiera colocar, ¿sí? En este caso yo estoy obligado a esta condición, de la forma en que la planteé, yo estoy obligado a colocarlas como una sola condición. Yo no podría colocarlas una condición para el sexo F y una condición para el sexo M, porque entonces sería que el sexo sea F y el sexo sea M, ¿verdad? Si yo las coloco, si yo las quisiera colocar de esta manera, alter, por si a alguien se le ocurre, alter table, empleado, add constraint, chk, sexo, F, check, sexo igual a F. Y también quiero colocar una que sea sexo M o sexo masculino o sexo hombre, no sé cómo le quiera llamar. ¿Sí? Si yo, si yo coloco esas dos condiciones, yo voy a, voy a estar buscando una condición que me valide que el campo sexo tenga los dos valores, ¿verdad? Porque esas dos condiciones se van a relacionar con un AND. Entonces ahí sí no se puede, no debería de. Cuando hay un OR presente en la condición, siempre debe de ir en una sola condición, ¿verdad? No en múltiples. Eh, Eso en cuanto al check, ¿verdad? Pueden ser no solo condiciones numéricas, ¿verdad? Yo puedo tener, por ejemplo, create table, eh, factura de time, voy a poner un ejemplo. O no, pongámosle un check a la tabla factura que ya tenemos. Vamos a hacer una tabla compra. Create table compra. Ve, ahí tenemos una tabla que es redundante, porque nosotros tenemos la columna total, que nosotros sabemos que esa columna total es redundante porque el total no es otra cosa más que el subtotal
más el impuesto, como ya lo vimos en la tabla factura que creamos anteriormente. Ahora, como nosotros lo venimos viendo desde antes, el problema de la redundancia no es específicamente la redundancia, sino, entonces el problema de la redundancia no es en sí la redundancia, sino lo fácil que esa redundancia se puede convertir en inconsistencia. Entonces yo puedo colocar una validación para asegurarme que el total siempre sea consistente con la suma del impuesto y el total. ¿Cómo? Bueno, yo puedo decir alter table, compra, add constraint, compra total, check. Entonces yo voy a decir que ese registro solo va a ser válido si total es consistente o es igual o el valor es el mismo que la suma de subtotal más impuestos. Fíjense, no estoy haciendo un cálculo aquí, ¿verdad? Sino que no es que le estoy diciendo que quiero actualizar el valor de total, sino que lo que le estoy diciendo es que ese registro será válido solo si esta condición se cumple, o sea que el subtotal más el impuesto sea el mismo valor que el total. Vamos a ver si es cierto, si funciona. Vamos a crear y vamos a insertar un registro que sea inconsistente, digamos, insert into compra values 1, proveedor 1, digamos que son 1000 lempiras de compra más 150 y yo vengo aquí y por un error de dedo coloco 2150. Obviamente ese registro es inconsistente porque si yo tengo 1000 lempiras de compra y 150 lempiras de impuesto, el total no puede ser 2150. Entonces vamos a ver qué pasa con la base de datos. No debería de permitirme, en efecto. Mire, ahí me dice que el valor de ese registro no es válido porque estamos violentando el constraint CHK compra total. ¿Y qué dice el CHK compra total? Bueno, que un registro de la tabla compra será válido solo si hay consistencia entre estos tres valores. ¿Cómo lo voy a corregir? Bueno, volviendo consistente. En este caso ahí sí hay consistencia, ¿verdad? Porque son 1000 empiras de compra y 150 de impuestos, por lo tanto el valor total es de 1150. Vamos a comprobarlo a ver. Ahora sí me lo permitió, ¿no? Y fíjese, la integridad de check no funciona solo con el insert, ¿verdad? Si yo vengo más adelante y digo update, compra, set, impuesto igual a 200, vamos a ver qué va a pasar. Me debería decir que el update no es un update válido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ese update está volviendo inconsistentes los datos que ya están de forma consistente almacenados dentro de la base de datos. ¿Sí? Vamos a ver. El servidor se está comportando un poco lento, ¿verdad? Vamos a terminar este video después de este ejemplo y en un segundo video vamos a ver los otros dos tipos de integridad de dominio. Bien, ahí podemos ver que me dice que ese update no es válido porque está violentando. Entonces ya vimos checks que trabajan sobre los valores específicos, ¿sí? Como si ese valor puede ser X valor también, o valores que trabajan con campos, con cálculos, ¿verdad? Entonces, igual usted pudiera, si tiene un campo mes, usted puede validar que en esa columna solo se almacenen los valores del 1 al 12, ¿verdad? Porque nosotros sabemos que en nuestro calendario que nosotros manejamos solo son esos 12 posibles valores, pero no va a encontrar en ese pueblo un tipo de datos que solo acepte 12 valores, ¿verdad? El más pequeño acepta 2, que son 0 y 1,
pero el siguiente acepta 256, ¿verdad? Todavía se le queda muy amplio. Entonces, pero con un check, ¿sí? O como vamos a ver más adelante, con una regla, nosotros podemos asegurarnos cuáles son los valores que nosotros queremos dentro de esa columna. Entonces, pero por este video nos vamos a quedar en este punto y en un siguiente video vamos a ver los últimos dos tipos de integridad que serían los checks y los valores por omisión.